El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Con o sin título 42, aumentan vertiginosamente el cruce de migrantes en la frontera sur estadounidense. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de hecho, envió este martes un nuevo mensaje. Por eso hacemos contacto en vivo con Celia Mendoza, la enviada especial de La Voz de América a la frontera. Celia, ¿qué dijo el secretario? Yasmín, que la frontera no está abierta y que no se arriesguen simplemente en esta travesía para ser regresados, ya sea a México, países de origen. Un mensaje fuerte y claro, esto mientras aumenta el número de cruces irregulares a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. Aquí tan solo en el sector de El Paso, durante esta jornada hemos visto un gran número de personas, 1000 diariamente aproximadamente, detienen las autoridades migratorias. Y hablamos con ellos, quienes nos dieron detalles acerca de lo que está sucediendo. La situación ha sido bastante ocupada para nosotros. Llevamos, el mes de abril fue un mes histórico con casi 30,000 encuentros de migrantes y ese ritmo operacional continúa aún ahora en el mes de mayo. Y durante esta jornada en la que La Voz de América siguió a Carlos Rivera, vocero de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, la situación no fue diferente. Un grupo de 9 migrantes de origen haitiano y guatemalteco se entregó a las autoridades. Entre ellos había una bebé y varios menores de edad, como Emily de 10 años, quien por seguridad prefiere no mostrar su rostro. Es bien difícil. Hemos venido caminando todos los días. No hemos podido descansar. La pequeña, junto a su mamá y 2 hermanos, llevan 30 días en su travesía, escapando, según ella, el asedio de las pandillas en el departamento de Petén, en Guatemala. Mi hermano lo quieren que se meta en cosas malas, pero mi mamá no quiere. Queremos una ayuda porque en nuestro país hay mucho peligro. Es así como ahora estas personas se encuentran a salvo bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Este es el testimonio que le entregaron a La Voz de América tras ser detenidos. Solo le doy gracias a Dios por estar aquí con mis niños. Johanna, de 38 años, finalmente respira, a pesar de lo incierto de su futuro migratorio. Nos han amenazado que si mi niño no se mete en cosas malas nos van a matar. Y por eso venimos siguiendo hace tiempo, hasta poder llegar hasta aquí. Pero sigue vigente el título 42, lo que implica una posible expulsión para esta familia y miles más que lo arriesgan todo para tocar suelo estadounidense. Son tantos los peligros que estos migrantes son expuestos, de nuevo el calor, una caída del muro fronterizo, o sea, son extorsionados y se ponen en riesgo al confiar en estas organizaciones criminales que año tras año, década tras década, siempre han demostrado que lo que le importa es el gano monetario, no la vida de estas personas. La patrulla fronteriza en el sector del Paso también ha incrementado el número de rescates que tiene que realizar debido al gran número de personas y los lugares tan peligrosos que utilizan para cruzar a los Estados Unidos. Algo que también advirtió el secretario de Seguridad Nacional es que ellos seguirán la ley al pie de la letra. Celia, muchas gracias por este reporte, pero vamos ahora con noticia de última hora. Al menos 15 muertos ha dejado un tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas. El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde informó que identificaron a un sospechoso como el tirador activo en la escuela primaria Robb a las 12:17 del mediodía este martes. El sospechoso también habría fallecido, según el Departamento de Policía de Uvalde, Texas. Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, 14
personas son las víctimas, 14 son estudiantes y el quinceavo sería el maestro. Un maestro también habría muerto en este tiroteo. Esta es noticia en desarrollo que aún no se desconoce, no se conocen todos los detalles y la razón del tiroteo. Y vamos con más información. Debido a la creciente inseguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, el ejército mexicano ha enviado refuerzos militares a Tijuana por segunda vez en el último mes. La meta es reducir los homicidios y otros crímenes generados principalmente por el expendio de drogas ilícitas. Vicente Calderón tiene el reporte. Por segunda ocasión en menos de un mes, Tijuana recibe refuerzos militares, cuyo objetivo principal es evitar, disminuir los homicidios. El gobierno mexicano rota a los soldados para mantener una fuerza de unos 3,000 hombres en esta frontera, donde hace una década ayudaron a disminuir homicidios y secuestros. Lo superaron muy bien. Lo único malo que pasó el tiempo, se descuidó el aspecto de seguridad y ahorita estamos en esta situación. Tijuana ha vuelto a ser el municipio mexicano con más asesinatos. La violencia está subiendo. Todd Robinson, el zar antidrogas estadounidense, se reunió en la frontera con funcionarios mexicanos como seguimiento al llamado Acuerdo Bicentenario. Vamos a explorar opciones para detener drogas como fentanilo. Y es que el narcotráfico impacta de manera distinta a las dos naciones. Mientras en Estados Unidos hay más de 100,000 muertes en un año por sobredosis de drogas, principalmente fentanilo, en México ya hay un registro de más de 100,000 personas desaparecidas. Muchos son víctimas de la violencia entre grupos de traficantes en todo el país, pero no solo matan a sus víctimas, sino que las desaparecen. Laura Preciado no pierde la esperanza de encontrar vivo a su hijo. ¿Desde cuándo lo buscas? 14 de junio 2017. Grupos de madres buscadoras se han multiplicado por todo México. Los dos gobiernos juntos están trabajando duro. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. A Guatemala llegó Juanita, una migrante que estuvo presa en México por más de 7 años siendo inocente. Eugenia Sagastume nos reporta que el no saber hablar español fue determinante en la injustificada condena que recibió. Me emocionó por mi familia, como hace 8 años sin verlo. Con sentimientos encontrados, Juana Alonso Santizo regresó a su natal Guatemala después de más de 7 años de haber salido como migrante y permanecer presa en un penal de Tamaulipas, acusada de pertenecer a una red criminal dedicada a secuestro, cuando ella era una de las víctimas, sin poder defenderse ni entender de lo que le acusaban porque solo hablaba chuj, su idioma materno. El delito más grande ella cometió por no haber sido en la escuela para que aprende castellano. En ese momento no tuvo acceso a un intérprete y así pasó desde 2014 en prisión preventiva hasta que se determinó que los cargos no tenían fundamento y fue puesta en libertad. Del análisis del expediente se determina que hoy día no existen elementos suficientes para una condena. Para eso tuvieron que pasar más de 7 años y ahora la familia pide un resarcimiento para esta migrante guatemalteca que salió en busca de mejores oportunidades para su familia. ¿Quién va a pagar esa cicatriz? Juanita merece un asilo en México. Por ahora, la Fiscalía de Tamaulipas admitió que no hay responsables capturados por el caso de Juanita, pero que las investigaciones continúan. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Estados Unidos se juega su influencia y poder de convocatoria en América Latina a tan solo días del inicio de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Según expertos, el debate que ha surgido por las invitaciones pone en riesgo la agenda de este foro del que es anfitrión Estados Unidos. Jorge Agobián nos amplía. As we proclaim the dawn of this new partnership, después de 28 años, a Estados Unidos le corresponde auspiciar nuevamente la Cumbre de las Américas. Y lo hace ante un panorama diferente al de la primera edición en 1994, indica el analista Brian Winter. Cuando Estados Unidos era simplemente el superpoder incuestionable en la región. Esa época no existe más.
Varias crisis convergen en Latinoamérica mientras organismos alertan sobre el declive de la democracia y el avance ideológico y económico de otras potencias. Retos que, de acuerdo al experto Guillermo Zubillaga, Estados Unidos debe priorizar en esta nueva oportunidad. Darle a entender a los países vecinos de la región que pueden contar con Estados Unidos como un socio comercial, como un socio también estratégico. Para Winter, la reunión hemisférica se da en un momento oportuno, pero ha sido opacada por la polémica sobre la invitación de los países. Debatirlo a último momento ha sido una gran distracción. Parte de la responsabilidad recae en la administración Biden, que se esfuerza para evitar un boicot de asistencia, mientras se asegura de afianzar su influencia. Yo espero que México es uno de los países que ha puesto a prueba la flexibilidad estadounidense. El presidente López Obrador sigue presionando para que se inviten a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Funcionarios del gobierno Biden han indicado que no se descarta la invitación de un representante del gobierno cubano, así como la incorporación de voces de los tres países. Pero el mensaje contradice a las principales figuras de la administración, que han abogado públicamente para sentarse con los gobiernos que consideran democráticos. Zubillaga aprueba esa postura. Es importante valorar esos principios. Pero ante ese panorama, la Casa Blanca podría encontrarse en una encrucijada, considera Winter. Y tal vez sea el reconocimiento del status quo, un cierto realpolitik que reconoce que tienes que tener diálogo con países que no tienen un sistema de gobierno democrático. A las presiones externas también se le unen las de legisladores y figuras de peso político en Washington, que abogan por una cumbre de acceso limitado. Jorge Agobián, Voz de América. Al cumplirse 3 meses desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, el conflicto está en un punto muerto que no permite avisorar una tregua en el futuro cercano. Laura Sepúlveda nos trae lo más reciente. Ya son 3 meses desde que se registró el primer ataque en Ucrania. En total, desde el 24 de febrero, el ejército ruso ha llevado a cabo 1.474 ataques con misiles en Ucrania, utilizando 2.275 misiles diferentes, la gran mayoría contra infraestructura civil, más de 3.000 ataques aéreos en menos de 3 meses de aviones y helicópteros rusos. El balance aún no es definitivo porque los ataques continúan. El presidente ucraniano no prevé un pronto cese de las tensiones. La situación más difícil está en el Donbass, Bakhmut, Popasna, Severodonetsk. Los ocupantes son los más activos en estas direcciones. Crearon una masacre y buscan eliminar todo lo que está vivo. Nadie ha destruido el Donbass como lo están haciendo las tropas rusas ahora. Mientras tanto, en Mariupol, las labores de remoción de escombros continúan. En el sótano de un edificio fueron hallados 200 cuerpos en descomposición. Y en las playas se hace un desminado de la zona. Pensé diciéndome a mí misma, ¿quién te enterrará? ¿Quién te volverá a enterrar? ¿Quién podrá la placa de la tumba? No tengo familia. El ministro de Defensa ruso asegura que continuarán su invasión hasta que alcancen las metas establecidas. La situación ha sido calificada por el presidente estadounidense Joe Biden como una hora oscura que enfrenta el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América. Días de las elecciones para elegir el nuevo presidente de Colombia, crece la expectativa sobre el futuro de las relaciones con su vecino Venezuela. Esto al volver. Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día,
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Esta semana los colombianos en el exterior acuden a los centros de votación para elegir al nuevo presidente de su país. José Pernalete nos reporta desde Miami, donde más de 100.000 colombianos están habilitados para votar. En el sur de Florida se concentra la principal comunidad de colombianos en Estados Unidos. En el consulado de ese país en Miami, los ciudadanos de esa nación sudamericana han comenzado a participar en la primera vuelta de elecciones presidenciales a través de la votación adelantada. En la calle, estos electores han encendido un debate abierto entre las opciones que prefieren para un posible cambio en su país. Por el país. Sigo siendo colombiana 100%. No podemos permitir que el comunismo nos acabe el país. Entre las alternativas de los colombianos en el exterior se contempla Gustavo Petro. Quienes lo apoyan apuestan por una depuración del sistema político actual. Y yo voté por Petro, no soy comunista ni socialista. Para degradarlo dicen que es guerrillero, que nunca cogió un arma. O sea, es que la ignorancia en Colombia es peste. De acuerdo a cifras oficiales, en el exterior existe un registro de aproximadamente 900.000 colombianos facultados para votar. En el sur de Florida está prevista la participación de más de 100.000 electores de ese país durante esta primera vuelta. También en Barcelona, los colombianos que residen en España se han dado cita en los centros de votación para cumplir con la democracia de su país. Espero que para todos nuestros amigos colombianos sea un cambio para nuestro país y para el futuro de los próximos jóvenes. Este domingo los colombianos en el sur de Florida deberán acudir a la sede de su consulado para ejercer su voto en la primera vuelta. Más de 140 mesas electorales operan en esa instalación. José Pernalete, Voz de América, Miami. Venezuela y Colombia suman ya 3 años sin relaciones diplomáticas, pero en medio de una cuenta regresiva para elegir al sucesor del presidente Iván Duque, surge una gran pregunta. ¿Podría haber un cambio en la relación bilateral? Adriana Núñez nos trae el reporte. La elección presidencial de Colombia no ha estado en el discurso del gobierno de Nicolás Maduro ni en el de la oposición, pero los ciudadanos colombianos que viven en Venezuela han sufrido las consecuencias de la ruptura de las relaciones y del cierre de los consulados. Mi padre murió hace 1 año y medio y tenía que hacer una cantidad de trámites de sucesión y unos permisos, y tuve que viajar a Colombia 2 veces a hacerlo porque no tuve la posibilidad. Realmente sí es engorroso para uno, y bueno, se me vence el pasaporte pronto y tengo que volver, es complicado. El candidato con mayor popularidad en las encuestas, Gustavo Petro, se ha mostrado abierto a restablecer las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero la gran pregunta es, ¿Petro presidente va a ser un incondicional de Maduro o por el contrario va a exigir en esas relaciones diplomáticas los intereses de Colombia? Yo creo que Miraflores lo siente como un aliado fundamental. Sienten que con él el juego regional lo ganan. Yo tengo dudas. El aspirante Federico Gutiérrez ha dejado claro que de ser electo no reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro, pero impulsará la reapertura de la frontera. Por ello, analistas venezolanos creen que habrá un giro frente a la postura del actual mandatario Iván Duque. Baja el tono de Duque. Yo no creo que
siga una posición tan dura, tan radical como la que ha mantenido Duque. Precisamente Duque ha sido uno de los principales aliados de la oposición venezolana y del opositor Juan Guaidó, considerado por 50 países el presidente interino de Venezuela. Pero con un nuevo jefe de Estado en Colombia, se abre la interrogante de qué pasará con este apoyo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Al regresar, más estados celebran sus elecciones primarias mientras aumenta la puja por el control del Congreso estadounidense. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Toda persona que está armando un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tenía que asistir a esa gente. Yeah. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Cinco estados de Estados Unidos celebran elecciones primarias este martes. Uno de los focos de atención está en Georgia, donde el ala trumpista del Partido Republicano busca la revancha tras la derrota sufrida en las elecciones del 2020. Diva Lizeth Cash nos amplía. Alabama, Arkansas, Georgia, Minnesota y Texas celebran primarias este martes para que los partidos demócrata y republicano definan los candidatos que llevarán a las elecciones de medio término en noviembre. En Georgia, el gobernador Brian Kemp y el secretario de Estado Brad Raffensperger se enfrentan a adversarios respaldados por el expresidente Donald Trump, quien busca una revancha tras la derrota que sufrió en ese estado en las elecciones de 2020. Mike Pence, quien fuera su vicepresidente, cerró filas en contra de su antiguo jefe, instando a los votantes a no insistir en el pasado. Cuando le diga sí al gobernador Brian Kemp mañana, enviarás un mensaje ensordecedor a todo Estados Unidos de que el Partido Republicano es el partido del futuro. En Texas, las elecciones primarias ponen a prueba la dinastía Bush. George P. Bush desafía al fiscal general Ken Paxton por la nominación republicana en el estado rojo más grande del país. No se trata de dinastías, no se trata de algún tipo de mito. Se trata de hacer lo correcto y apoyar a las personas adecuadas para los cargos correctos. Finalmente, en la gobernación de Arkansas, el demócrata favorito Chris Jones pelea su nominación, al igual que la republicana Sarah Sanders. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. El derecho al aborto que tienen las mujeres en Estados Unidos podría ser severamente restringido si la Corte Suprema revoca la decisión que lo legalizó en 1973. Verónica Valderas Iglesias habló con activistas en 3 continentes sobre la repercusión global que podría tener un eventual cambio en la legislación estadounidense.
Eso antes de que nacieran, pero ahora los jóvenes estadounidenses se unen al debate sobre el aborto. Algunos han salido de clases exigiendo que siga protegido por la Constitución. Si se revoca, no solo afectará a las mujeres actualmente embarazadas, sino a aquellas que lo hagan en el futuro. Quienes condenan el aborto se sienten empoderados por un memorando de la Suprema Corte que fue filtrado al público y apunta a la posibilidad de que el aborto deje de ser protegido a nivel federal. Espero que la Corte Suprema tome la decisión correcta y ceda la decisión a los estados. ¿Podrían otros países seguir el ejemplo? Desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México en 2021, abortar ya no es un crimen, pero solo 8 de los 32 estados de ese país han dado pasos para legalizarlo. Se está enseñando lo que pasa en Estados Unidos, es que nuestros derechos siempre están en riesgo. En Ginebra, Suiza, los activistas no esperan repercusiones, pues en general Europa permite el aborto. Polonia, Malta, Liechtenstein, Andorra y Marruecos son los 5 países en Europa que aún tienen leyes de aborto muy restrictivas. Sudáfrica lo legalizó en 1996. Entre más se revoque en otros países, podría ocurrir aquí también. Los grupos antiaborto están decididos a abolirlo. La mayoría de la gente no entiende lo radicales que son las leyes de aborto en Estados Unidos. Aún no se sabe cuándo podría dar su fallo la Suprema Corte, pero el impacto podría sentirse mucho más allá del territorio estadounidense. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En breve, música para apoyar a las víctimas de Ucrania. Y esta vez, la iniciativa es de un reconocido músico ruso. Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Haciendo lo que mejor sabe hacer, el reconocido compositor y violonchelista de origen ruso Ian Maxim se unió a la recaudación de fondos por los niños ucranianos con una serie de conciertos alrededor de Estados Unidos. Sofía Pisane nos trae su historia. Ian Maxim eligió la música para describir la guerra en Ucrania. El famoso compositor y violonchelista de ascendencia rusa ofreció una serie de conciertos benéficos en todo Estados Unidos para recaudar fondos para los niños ucranianos. El mundo se ha venido abajo, mi propio mundo y el mundo que me rodeaba. Literalmente tuve que volver a armarlo pieza por pieza. Maxim dice que no podía permanecer indiferente y actuar como si nada hubiera pasado. Por ello, decidió recaudar fondos que irán directamente a fundaciones ucranianas. Nuestro objetivo es ayudar a los niños que sufrieron como resultado de la guerra. Recaudaremos fondos para el Hospital de Niños y otros hospitales también. Maxim apunta a sus instrumentos para el futuro y cree que la responsabilidad de lo que está pasando hoy es de todos.
siento una cierta responsabilidad y estoy haciendo todo lo que puedo para reparar, para minimizar el daño que está infligiendo hoy el que sigue siendo mi país natal, mi patria. Amo mi patria y no permitiré que nadie me acuse de traidor o de no ser patriótico. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Bien, y con esta historia llegamos al final de esta emisión. Recuerde seguirnos en www.vozdeamerica.com y también síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Gracias por informarse en el mundo del día. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.